Vamos a buscar la Besorá de Yohanan. Capítulo 17, con el versículo 7 hasta el final. Y bueno, tenemos el versículo 7 y dice así: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yeshua sigue la narración. Es una petición íntima de Yeshua con el Padre acerca de sus discípulos. Hace saber al Padre que los discípulos creyeron, recibieron su palabra. Aquellos que previamente habían recibido la profecía y creyeron, fueron convocados por Yeshua, porque nuestro Padre los había señalado. Y esa es la razón por la cual Yeshua entonces se arrima, se acerca, uno por uno, para hacerles la invitación. Y no hubo resistencia, porque estaban preparados, porque anticipadamente habían recibido la invitación de nuestro Abba. Entonces Yeshua recibe la autorización del Padre y los elige. Ahora pues se cumple el tiempo del ministerio de Yeshua. Su misión en la tierra estaba cumplida. No había más tiempo que agregar. Lo fijado por el Padre, Yeshua había cumplido. Entonces, ya para llegar al tiempo de su crucifixión, nuestro Yeshua HaMashiach eleva la plegaria al Padre y le dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. En la clase anterior estuvimos estudiando acerca de los atributos de nuestro Abba Kadosh, y que esos atributos que aparecen desde Génesis hasta Malaquías no eran todos los atributos, solamente era un pequeño número de esos atributos. Y que cuando nosotros estudiamos la Escritura, a medida que analizamos cada libro, encontraremos muchos atributos de nuestro Abba. Imagínense si analizamos cada libro, empezando desde Génesis, Éxodo, y llegamos hasta Malaquías. Sería una lista enorme. Podemos ver entonces la mano de nuestro Abba. Así que lo que Yohanan registra aquí de Yeshua es precisamente la acción de todos los atributos a través de los milagros, a través de las señales, a través de las obras, a través de todo lo que Yeshua llevó a cabo, manifestando a la comunidad. Yeshua fue un siervo del Todopoderoso. Representó al Padre, se sujetó al Padre y obedeció cada uno de los estatutos, mandamientos que nuestro Padre le dio a conocer para que llevara a cabo. El versículo 8 dice: porque las palabras que me diste
les he dado y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Y yo quiero preguntarles acerca de las palabras de Yeshua y las palabras de Moshe. ¿De qué fuente provienen ambas palabras? ¿Cuál es la diferencia entre las palabras de Moshe y las palabras de Yeshua? En este caso, pareciera que Yeshua desconoce a Moshe y simplemente dice: les he dado a conocer tu palabra. Las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. ¿O acaso los discípulos desconocieron las palabras de Moshe y solamente siguieron las palabras de Yeshua? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se han de acordar que en la clase anterior les expliqué que la fuente de los dos es Elohim. Las palabras de Yeshua proceden de Elohim y también las palabras que recibió Moshe proceden de Elohim. No hay variación. Entonces, cuando Yeshua está explicando esto o dando a conocer, informando al Abba lo que él había hecho, él estaba diciendo que también Moshe había recibido la palabra de Elohim. Y esto podemos encontrarlo en Mateo capítulo 5. Yeshua afirmó de esta manera: no penséis, en el versículo 17, no penséis que vine a abrogar la Torá o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, y ningún modo pasará una iota ni un trazo de letra de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. A veces quisiéramos escuchar de parte de Yeshua que siempre nombrara a Moshe, que Yeshua siempre dijera: dice Moshe, Moshe explicó esto, las palabras de Moshe, algo así, por ejemplo. Pero dado que Yeshua sabía que la fuente de donde dependió Moshe es con el Abba, de la misma manera Yeshua. Por lo tanto, ambos, tanto Moshe y Yeshua, creían que las palabras proceden del Todopoderoso. Entonces, no hay duda esto, que aunque Yeshua no mencionara muchas veces a Moshe, sino que mencionó más a nuestro Abacados. Si ustedes recuerdan, en los temas anteriores, desde que empezamos en el capítulo 5, 6, 7, Yeshua
afirmaba: las palabras que me diste les he dado a conocer. Es tu palabra es verdad. Y así Yeshua siguió exponiendo, porque sencillamente tanto Mosé como él, sus palabras procedían del Eterno. Entonces tenemos ahora a continuación, dice el versículo 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos. Ahora pues, la petición que hace Yeshua, la encomienda, la intercesión que Yeshua hace es a favor de sus discípulos en ese momento. Tenemos que concentrarnos en este versículo. No hay otro grupo añadido, incluido en esta petición. Solamente los discípulos, sus alumnos. Por ellos entonces Yeshua está intercediendo. Ahora, sigue el versículo 10 y dice: y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hay una correspondencia entre el Padre y nuestro Mashiach, o nuestro Mashiach con nuestro Padre. Hay una correspondencia de unidad. Tenemos que deshacernos del pensamiento grecorromano, del pensamiento de que Yeshua es el mismo Dios Padre y el Dios Padre es el mismo Dios Hijo. Tenemos que tener cuidado para entender esto. Precisamente este capítulo es el que tomarían en cuenta todos los discípulos a partir de este tiempo en adelante. Y como iremos viendo los versículos siguientes, la manera como Yeshua está aclarando las cosas para sus seguidores. Y dice ahora el que sigue, versículo 11: ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Kadosh, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Aunque este término, ya no estoy en el mundo, es una palabra, es una expresión hebraica. No quiere decir que Yeshua ya no estaba en la tierra. Ahí estaba. Pero lo que quiere decir es que Él en este momento no tiene más que hacer, que ampliar con alguna cosa en la parte norte de Jerusalén. Yeshua no está diciendo: dejé pendiente algo en Samaria, dejé pendiente algo en Galilea. Hay un asunto pendiente en Nazaret que necesito regresar. Yeshua dice en este momento: ya no estoy en el mundo. Quiere decir que todo lo que el Padre le había encargado está completo. Lo que debía de hacer en la parte norte, las hizo. Lo que tenía que hacer con las ciudades de la tierra de Israel, estaban hechas. No hay una misión incompleta.
todo estaba bien hecho. Entonces, esa es la expresión que Yeshua dice: ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Es decir, hay un pendiente de parte de los talmidim, de los alumnos. Todavía les queda mucho. Apenas empieza la vida para ellos en el mundo. Entonces dice el versículo: yo voy a ti, Padre, Kadosh, guárdalos en tu nombre. Esta petición es sumamente grande, maravillosa. Yeshua está pensando en ellos. Este grupo tiene que transitar por el mundo en diferentes sentidos. No volverá más a estar en comunidad, en unidad, como habían estado con Yeshua durante 3 o 4 años. Habían andado con Él, habían comido con Él. Donde Él recorría, ellos también lo acompañaban. Esta vez, la vida cambia totalmente para ellos, porque entonces cumplirían el propósito de nuestro Abacados pronunciado desde los profetas, de ser luz a los gentiles también, pero iniciando desde Jerusalén. Así que, ¿qué necesitaban ellos? Más que la fortaleza de nuestro Abba, la presencia del Abba. Así como nuestro Abacados estuvo inspirando a Abraham, inspiró a Mosé, inspiró a los profetas, inspiró a Yeshua, sin ningún error, sin ninguna equivocación. De esta manera entonces Yeshua pide que ellos sean dirigidos por el Padre, que al extenderse desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pudieran depender de nuestro Abacados en una unidad, que no hubiera diferencia en sus enseñanzas. Como Yeshua no confundió a la gente, Yeshua no enseñó a la gente diciendo: ¿saben ustedes? La Torá de Mosé ha dejado de ser útil. He venido a reformar, he venido a cambiar la enseñanza, las instrucciones que el Abacados dio a Mosé. Fue todo lo contrario. Yeshua dice: no he venido a abrogar la Torá, los profetas. He venido a cumplir, a obedecer. Asimismo, entonces, ese es el deseo de Yeshua con respecto a sus discípulos, que en el transcurso de los años no confundieran, no discreparan sus enseñanzas, sino que hubiera una unidad de pensamiento. Y tenemos entonces aquí el versículo: para que sean uno como nosotros. Así que nuestro Abba con Yeshua había unidad. Yeshua y los discípulos también siguieran la unidad, y los discípulos con el Padre permaneciera la perfecta unidad. Eso es lo asombroso que nuestro Abba Kadosh quiere transmitir
en este momento. Y veamos ahora lo que sigue diciendo el versículo. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Ahora Yeshua sigue expresando su petición. Dice que cuando estuvo durante el tiempo de su ministerio, y como vuelvo a repetir, Yeshua no está fuera de la tierra. Físicamente todavía Yeshua estaba con ellos, pero la expresión que usa Yeshua es un término de misión cumplida. Cuando dice cuando estaba con ellos, pudo haber dicho Yeshua cuando estoy con ellos, porque estaba en ese momento, tiempo presente. Pero dice cuando estaba, es algo pasado. Entonces lo que quiere decir que el tiempo que vivió Yeshua, el tiempo que ocupó Yeshua durante los 3 años, se ocupó transmitiendo, enseñando, manifestando las obras. Y ellos, a su vez, observando, escuchando, palpando. Y esto, a su vez, hicieron referencia en el tiempo futuro. Lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado, tocante al Dabar de Elohim, a la palabra de Elohim, al verbo de Dios, hacían referencia de que seguían enseñando exactamente lo que habían recibido. Y nada estaban desechando afuera. Por eso entonces dice el versículo, cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. Es decir, Yeshua trató de exponerles la palabra del Eterno. Yeshua trató de instruirlos, de enseñarlos lo que Mosé enseñó, lo que los profetas enseñaron, lo que dicen los escritos. Porque es la palabra de Elohim. No eran palabras de Mosé, no eran palabras de los profetas, eran palabras del Eterno. Y ahora Yeshua dice de esta manera, los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. Los cuidé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ahora esa palabra perdición viene del griego apolión y en hebreo es Abadón, el hijo del destructor. ¿Quién es ese hijo del destructor? ¿Cómo es posible que Yeshua pronuncie esta frase? ¿A quién se refiere? Al que nosotros conocemos como Judas Iscariote. Y esto podemos entonces encontrar en el mismo libro de Yohanan. Quiero que busquen el capítulo 13, desde el versículo 18. Hasta el versículo 28. Dice la Escritura, no lo digo de todos vosotros,
yo sé a quiénes he elegido, pero para que se cumpla la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Yeshua se conturbó en su espíritu y dio testimonio y dijo: en verdad os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, perplejos acerca de quién lo decía. Uno de sus discípulos, el cual Yeshua amaba, estaba reclinado en el pecho de Yeshua. A este pues hace señas Simón Kefas, para que pregunte de quién lo dice. Entonces él, recostándose así sobre el pecho de Yeshua, le dice: Señor, ¿quién es? Yeshua respondió: es aquel para quien yo mojaré y le daré el bocado. Y mojando el bocado, lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y ahí mismo, tras el bocado, Hasatán entró en él, por lo cual Yeshua le dice: lo que haces o lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ninguno de los que estaban reclinados entendió para qué se lo dijo. Hasta aquí la lectura. Vamos a mirar la escena donde se desarrolló esta conversación. Tenemos entonces la hora de que Yeshua iba a cenar el Pesaj. Todos sus discípulos estaban entonces sentados en su lugar para servirse del Pesaj. Y uno de los discípulos que estaba cerca de Yeshua, en este caso se ha considerado como Yohanan. Y dentro de la tradición, dentro de la enseñanza grecolatina, se ha enseñado que Juan estaba recargado, recostado en los hombros de Jesús. Ese es el pensamiento que hay. Pero cuando analizamos el contexto, todos los discípulos estaban reclinados en el sentido de que usaban la mano izquierda para la cena. Todos se encontraban de esta manera. Entonces, Yeshua estaba al lado izquierdo, porque dentro de la observación del pueblo judío, para la cena usaban la mano izquierda para recargarse y usaban la mano derecha para servirse la cena. Así que no era solamente Yohanan el que estaba como reclinado al lado de Yeshua, sino todos los discípulos estaban de la misma manera. Si ustedes ven lo que dice el siguiente o los siguientes versículos, en el versículo 28 mayormente dice: ninguno de los que estaban reclinados entendió para qué se lo dijo. Es decir, todos estaban reclinados con su mano izquierda sobre la mejilla izquierda. Era una manera entonces de cenar el Pesaj. Ahora, una vez explicado esto, regresemos al punto. Yeshua está tratando con Judas, hijo de Simón,
de Iscariote. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque ya se había determinado que Judas, el Iscariote, había ido a ofrecer a los sacerdotes cómo entregar a Yeshua y bajo qué precio. Así que el tiempo pues se acercaba y Yeshua le dice: lo que vas a hacer, hazlo. Y este es el que es mencionado entonces en el capítulo 17, cuando menciona el hijo de perdición, el hijo del destructor. Y esa es también una manera de comprender de que no todo el pueblo pertenece al Eterno. Y tenemos que usar la Escritura para poder interpretar sobre ciertos pensamientos que están siendo enseñados hoy en día. En el libro de Daniel, capítulo 12, unos van a resucitar para vida eterna. Otros, dice, resucitarán para confusión perpetua. Y en este caso tenemos lo que Yeshua menciona, dando a entender que Judas, hijo de Simón, no pertenece a hijo de Elohim, sino a hijo de Abadón, el hijo del destructor, el hijo de perdición. Continuamos, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Es importante entonces analizar esto. ¿Cuál es el producto del gozo, de la satisfacción, del bienestar? El tener un mismo pensamiento, el conocer un mismo Elohim, el pensar que Elohim no está dividido. Es decir, Yeshua está determinando lo que ellos deben de enseñar, así como Él transmitió. Yeshua no dice: estoy en contra de Mosé, estoy en contra de los profetas, estoy en contra de los escritos. Al contrario, Yeshua exaltó el Tanaj, y esto fue la expresión de Yeshua durante el ministerio. Hubo una unidad y los discípulos aprendieron eso, de que nunca Yeshua omitió a alguno de los profetas, o porque Yeshua los consideraba que no eran correcta la expresión de ellos. Al contrario, Yeshua hizo referencia constantemente de los profetas. Lucas registra esa enseñanza, donde Yeshua dice: para que se cumpla lo declarado por Mosé, los profetas y los escritos. Entonces, podemos ver que Yeshua está transmitiendo esta enseñanza. Y los discípulos, pues, tenían que mantener esta unidad. Y la misma unidad con el Eterno, con su Hijo Yeshua HaMashiach, y la palabra del Eterno haría que ellos permanecieran constantemente gozosos.
No habría discrepancia en ellos. La discrepancia permite tristeza, amargura, dolor, angustia. Y Yeshua está diciendo que tengan mi gozo cumplido. Vayamos ahora al siguiente versículo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yeshua no se fue fuera de Eretz Israel. Es decir, Yeshua no excedió más de la tierra de Israel. No fue a las naciones extranjeras. Aquí Yeshua está hablando del mundo de Eretz Israel, el mundo de la tierra de Israel, el mundo del pueblo judío. El pueblo judío estaba dividido en ese momento. Unos creyeron, otros no creyeron. Entonces, Yeshua está diciendo de esta manera: yo les he dado tu palabra. ¿Quiénes? Primeramente desde los discípulos y la gente que abrió su corazón y reconoció que Yeshua era el Mesías de Israel. Y dice, y el mundo los aborreció. Es decir, hubo grupos que rechazaron dentro del pueblo judío a Yeshua HaMashiach. Porque dice ahora el versículo, porque no son del mundo, hablando de los discípulos. De igual manera, Yeshua está diciendo, ellos no pertenecen al bloque de los incrédulos, como tampoco dice yo soy del mundo, es decir, no pertenezco al bloque de la incredulidad. Yeshua viene directamente del Padre, trayendo la palabra y sujetándose al Padre y exponiendo la palabra del Padre. Esto mismo harían los discípulos. El versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, Yeshua dice, no quiero que los quites de medio de los incrédulos, porque se refiere primeramente a Eretz Israel, a la tierra de Israel, al pueblo judío, el pueblo incrédulo. No quiero que los quites de los incrédulos, dice Yeshua, sino que los guardes del mal. Es decir, que no caigan en la trampa de la incredulidad. Versículo que sigue. No son del mundo, como no soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en la verdad. Es decir, apártalos que sean exclusivos para la verdad. Esa palabra santificar viene de la palabra kadosh. Kadosh quiere decir apartados. Quiere decir que deben estar separados de la incredulidad, pero que tengan una afinidad con la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién tiene la verdad? Nuestro Abba. Es más, Yeshua dictó la verdad, porque la verdad procede ¿de quién? Del Padre. Y la verdad no procedía de Yeshua. Él declaró firmemente. Entonces, ahora simplemente hace que sus discípulos entiendan esto. Versículo 18. Como me enviaste al mundo,
también los envié al mundo. Es decir, con los incrédulos. Me enviaste, dice, con los incrédulos. Tenemos que comprender esto, que Yeshua vino a la tierra de Israel. Pero la tierra de Israel en los días de Yeshua no gozaba de la emuná en el Eterno, de la fe en nuestro Padre Celestial. Estaban más cerca de las tradiciones. Estaban participando más de las tradiciones que de la palabra de nuestro Abacados. Entonces había mucha incredulidad en la tierra de Israel. Por eso Yeshua dice, como me enviaste al mundo, se refiere a los incrédulos de la tierra de Israel. También yo los envié al mundo. No propiamente que está diciendo, bueno, fuera de la tierra de Israel. Claro que hay un mensaje donde Yeshua primeramente dice a los de Jerusalén, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta ¿qué dice? El último de la tierra. Entonces, el mundo inicia a partir de la tierra de Israel. Y después de que Yeshua concluyó su ministerio, los discípulos continuaron en Jerusalén, como podemos ver en el libro de los Hechos. Ellos estaban en Jerusalén. Posteriormente, nuestro Abacados levantó a Saúl de la ciudad de Tarso para enviarlo a la región entre los gentiles. Pero tenemos entonces esta descripción desde Jerusalén y desde la tierra de Israel. Continuamos el versículo 19. Y por ellos dice, yo me santifico, es decir, yo me aparto, yo soy exclusivo, para que también sean ellos exclusivos, santificados en la verdad. Una vez más, repite el versículo 17. Por ellos dice, yo también doy ejemplo de que vivo de la verdad, de que soy apartado para la verdad. Y yo quiero que ellos también vivan por la verdad, enseñen la verdad. Esto es el núcleo, pues, del pensamiento de los primeros 100 años. Es decir, desde el año 33 hasta el año 100. Entre los discípulos hubo una armonía por pensar exclusivamente en la palabra de nuestro Abacados. Así como hemos visto en resumen de la clase anterior, en donde se confirma cómo deberían de reconocer, cómo debían reconocer la vida de Yeshua como hijo de Elohim, como Yeshua HaMashiach, como la palabra de Elohim, como el enviado del Eterno. Es la manera entonces que los discípulos debían de conservar siempre, depender de la verdad y no de la desunión y no de la confusión, sino seguir una verdad que viene directamente ¿de quién? De nuestro Abacados. Y esto es entonces lo que también podemos comprender nosotros. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. Bendito sea nuestro Abacados. Así es como los discípulos vivieron, enseñaron
desde perspectivas diferentes. Ellos fueron abundando en toda la tierra de Israel, enseñando la palabra del abacados. Todos estaban en la unidad. Y ese es el centro, ese es el corazón de la verdad que se esparció desde el año 33 aproximadamente hasta el año 100. Ahora continuamos. Dice ahora el siguiente versículo 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Interesante resumen. Es verdad esto. ¿Cómo podemos nosotros saber la verdad? Tenemos nosotros que unir desde Génesis hasta Malaquías y ver también lo que enseñó Mateo y comparar lo que enseñó Marcos, lo que enseñó Lucas, lo que enseñó Juan, lo que enseñó Rab Saúl, y observemos la enseñanza de cada uno de los apóstoles, de cada uno de los enviados. Y tratemos de ver, averigüemos si hay algún versículo que está alterado. Y si nosotros encontramos un versículo alterado, no es por los discípulos, no es por los apóstoles, sino por las traducciones que se hicieron después del año 100, cuando habían desaparecido los apóstoles. Entonces, cada congregación en los estados griegos necesitaban de una escritura. Optaron por hacer sus traducciones. Y lo que pudimos encontrar la vez pasada es el resultado de las 5,000 variantes en traducciones griegas. Y finalmente, pues, confundió al mundo entero. Y luego, cuando tenemos el concilio de Nicea en 325, una teología que conformaría, pues, la estructura del imperio en ese momento y de la iglesia institucional al final de los días. Entonces tenemos que regresar, retornar a lo que Yeshua aclara aquí. El versículo dice, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad. Dice el versículo 22, y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros uno. Es decir, he tratado de mantenerlos, de enseñarlos en una unidad, así como tú y yo. La unidad que existe entre el Eterno y su siervo Yeshua HaMashiach.